Ok, estamos viendo que según el secretario de Defensa de Estados Unidos, anunciaba que para el próximo día jueves, como tú decías, un par de días más exactamente, podría Estados Unidos invadir Siria. ¿Qué puede llegar a provocar esto? En el peor de los casos, como algunos han anunciado, quizás el inicio, el incendio de la primera mecha de lo que algunos podrían considerar la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuál es la excusa? Lo que estamos viendo algunas imágenes, obviamente, de que se están ocupando armas químicas contra la población, contra los opositores. Excusa que más que nada necesita Estados Unidos para obviamente invadir este país junto a sus propios aliados, como por ejemplo Inglaterra o Alemania. Pregunta, ¿Siria no es un país que se haya, juntado al tratado de las armas químicas y de... Sí, Ginebra. Absolutamente. Ginebra. Lo que pasa es que lo violaron eso. O sea, no lo respetan nomás. O sea, pero es que hay países que no están, afiliados a eso. O sea, claro. Por eso también podría ser, si estuvieran hecho, para Estados Unidos sería la razón de poder invadir, porque lo que decía Gonzalo es cierto. Han matado 8.000 personas y no han tenido... Imagínate que el Tratado de Ginebra está pensado para no utilizarlo contra un país enemigo. Exacto. Mucho menos se había pensado, menos contra ti mismo, obviamente. Claro, lo que pasa es que Estados Unidos y el G8 y todo esto que manejan el mundo también tienen que ponerle ellos, digamos, con el poder que tienen, tienen que también de una otra forma poner orden, digo yo. En este caso, ahora, y se agradece porque ver esta imagen y ver todo lo que ha sido la masacre en Siria, está bueno que llegue alguien. Pero los rebeldes también han sido bien despiadados. Una causa, digamos. Sí, pero los rebeldes están peleando con piedra, los otros les tiraron gasarín. Claro, ahora claramente hay daños colaterales terribles, digamos. O sea, mueren los civiles y todo lo demás. Los líderes de Siria, los que responsables de que pase esto y que se hagan este tipo de cosas, ¿tienen alguna defensa así como válida al menos? ¿O simplemente, se pasaron de listo y estamos atacando porque hay que defenderse? Mira, vamos a llegar a ese punto, porque finalmente hay una presión, digamos, interna dentro del país. Pero la intervención de Estados Unidos, porque ahí viene la gran pregunta, ¿por qué ahora? ¿Producto de las armas químicas o derechamente es porque hay una situación límite al que está llegando Norteamérica y que ya la vamos a analizar? Pero ¿por qué Norteamérica salta inmediatamente? Porque fíjense que dentro de los posibles aliados, y aquí es cuando la cosa se complica, cuando digo se complica, es que esto puede ser bastante terrible y que obviamente es la peor piedra en el zapato de los gringos, y es que Al-Qaeda, Al-Zawahiri, el actual, digamos, aquel que reemplaza a Osama Bin Laden, el actual número uno de exactamente, ya hizo un manifiesto de que están esperando que Norteamérica haga algo porque ellos apoyan a Siria y atacarían con todo una vez más a los Estados Unidos. Este fue el video donde de alguna manera la amenaza queda más que patente. Atención. برسالة اليوم لأهلنا في شام الرباط والجهاد والعزة والعروبة والكرامة، شام الانتفاض على الذل، شام التصدي للظلم والظالمين، شام التضحية والفداء، شام الرفعة والإباء. فأقول لهم: سلام عليكم أيها الأحبة الأبطال، سلام عليكم أيها المجاهدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، سلام عليكم. قولوا له: بل أنت زعيم عصابة المجرمين. قولوا له: لقد مضى عهد الإذلال وولى زمن الخداع. Hace un llamado a los mujahidines, obviamente aquellos que son capaces de inmolarse, de morir por la causa, y ellos simplemente, ¿qué tienen que ver con los sirios? Simplemente que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, apoyamos a los sirios, porque si Estados Unidos se quiere meter acá y quiere hacer una invasión, tal como entrenaron a los afganos para erradicar a los rusos en aquel entonces, vamos con todo, así como la fuerza iraquí de aquel momento. Mucha atención, porque vamos a las cifras derechamente sobre la guerra civil que sigue desarrollándose en Siria, y que desde el 2011 esto es más o menos la cantidad de víctimas fatales que ha arrastrado, entre otras. Muertos 100.000, que es un montón, imagínate, dentro del propio país. 40.000 son víctimas civiles, o sea, son los daños colaterales. Vale decir que obviamente atacaron con una bomba química con ciertos opositores a la causa, donde habían niños, mujeres que poco y nada tenían que ver porque iban pasando. 2 millones de refugiados. 2 millones de personas refugiadas que obviamente han pedido asilo político y que han terminado. Es la peor crisis de la primavera árabe y una de las guerras más prolongadas del siglo XXI, y que hoy día ya llegó al colmo cuando emplearon armas químicas, que es un acto de crueldad, porque es muy distinto, incluso, que yo no justifico ningún tipo de violencia, mucho menos las guerras civiles. Una cosa es dispararle a alguien a partir de la fuerza militar de una nación,
pero usar armas químicas es algo extremo que rebasa todos los límites de la ética. Es ser, a ver, digámoslo derechamente, es ser lo más desgraciado de los desgraciados que se te puede ocurrir. Ahora, y estas batallas son en plena calle, o sea, donde vive gente. Absolutamente, por supuesto, ahí vive gente, digamos, no son centros comerciales, son barrios que terminan convirtiéndose en, digamos, en campos de batalla. No, no, es terrible. Hay ciudades las imágenes hablan por sí solas. Ciudades que se han transformado en verdaderos campos de batalla, más allá de Damasco, hay otras que han sido clave, que le han tomado los rebeldes y que ha llegado al Assad y ha derribado todo. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que el tema es que hay un foco, supongamos que en un bloque en particular se ha detectado una célula opositora, un departamento, pero estos tipos le tiran un misil a todo el edificio, y con las familias que están adentro a la hora que sea, viejo, les da lo mismo. No hay ni un resguardo, no hay ningún resguardo. Y finalmente, no, una masacre. Es una masacre, es un país contra sí mismo, en donde obviamente el descriterio es lo que gobierna hoy en día. Atención, vamos a tratar de alguna manera desglosar cuáles serían los aliados tanto de Estados Unidos, que son los mismos de siempre, y los de Siria, a la hora de que si en 48 horas más Estados Unidos decide atacar, lo que claramente esto nos afecta a todos por igual, a toda la población mundial. Los aliados de Estados Unidos ya lo sabemos y ya se cuadraron: Reino Unido, ya, Francia y Alemania. Bueno, y los aliados de Siria, Irán, no, sino China y Rusia. Como la Guerra Fría, pero ya no Guerra Fría. Han sido, digamos, de alguna manera, la han tirado así como por el ladito, pero de alguna manera dicen, bueno, si ustedes comienzan a atacar eso, finalmente nos pasan a llevar, digamos, nuestra alianza que tenemos con, por ejemplo, con Irán y todo lo demás. Se crea un triunvirato ahí de protección, porque derechamente ya nadie quiere permitir que, si bien intervencionista con la más mínima excusa, igual finalmente van a por los recursos naturales de ese país. Varios de los que aparecen ahí, a lo mejor no todos, pero varios son fabricantes potentes de armas. Por supuesto. Sí, todo. No, por eso, ahí se está metiendo entre los más bravos, digamos. Claro, o sea, existen más, pero ahí están ahí está la contingencia más álgida, o sea, ahí están los que hacen así a granel, los que están financiando. Hoy día están esperando que hoy día, si la farmacéutica está sobre la venta de armas, hoy día la venta de armas va, ¿cómo se llama?, pero a sobrepasar. Quizás vamos a ver en esta, si es que hay una tercera guerra mundial, o podemos llamar a este conflicto, quizás vamos a ver también otro tipo de guerra, que es una guerra mucho más teledirigida, donde no hay tantas víctimas civiles, donde los blancos son mucho más certeros, donde quizás vamos a ver otras armas, donde efectivamente no va a ser se va a caer todo. Que se provoca acá que a veces los primeros targets, así los primeros blancos, no son directamente Estados Unidos, que son los aliados. Ponte tú, ¿qué pasa si empiezan a disparar sobre Francia, ponte tú, o sobre Alemania, y de ahí, digamos, empiezan a utilizar armas tan terribles como la que está utilizando Siria con su propio país? O sea, que puede defenderse porque hay mucha tubería, la gente en las calles con no por los tráficos de armas, no, claramente. O sea, se lo pueden pasar los mismos gringos, alemanes o franceses. Claro, porque es raro ver que, claro, la gente como población normal tiene armas, pero súper potentes. Claro, son armas de guerra las que tienen. Sí, obviamente. Sí. Por un lado hay tráfico, digamos, del mercado negro, y por el otro lado, como bien dice Gonzalo, a veces, digamos, son los mismos países que apoyan, digamos, a estos opositores que se encargan. Que le dieron la pena cárcel por vender armas a un país de Europa del Este, no me acuerdo cuál, cuando no se le podía vender armas. No es por ser egoísta, pero ojalá que Chile se quede callado y no se mete en nada de... Puta, sí, pero como son amigos de ya sabemos quién, obviamente trata de quedar bien con los norteamericanos. Ahora, atención, aquí es donde comienza la cosa que a mí en lo particular me da rabia. Inglaterra, obviamente uno de los aliados más poderosos y en la verdad los reales gobernantes, digamos, de todas las debacles económicas, los verdaderos dueños de Estados Unidos, crearon un discurso que dicen por qué piensan ellos que es necesario intervenir en Siria. Según ellos, es porque hay que ayudar a estas pobres personas y es porque ellos no pueden dejar que se cometa injusticia en otros países, por mucho que nada tenga que ver con ellos. Ya, pero igual suena bonito el discurso. Suena bonito, pero podrían hacerlo en tantas ocasiones. Generalmente solo se meten si es que hay algo que puedan robarle, en este caso petróleo. Mira. The public mind has been drowned out by shouts from the Western sphere of influence, led by former British Prime Minister Tony Blair's doctrine of responsibility to protect, with complicity from the U.S. governments of George W. Bush, continued by President Barack Obama. Hoisting the flag of humanitarian intervention, the U.S., with obscure evidence provided by Tony Blair's British government in 2003, invaded Iraq.
similar allegations for protecting the people of foreign lands brought about the international military involvement in the war in Libya in 2011 and the Kosovo-Serbian fiasco during the late 1990s. False evidence was provided, U.S. constitutional laws violated, all in the name of toppling dictatorial regimes under the auspices of protecting their civilians. Lo que queda dicho ahí, la responsabilidad de proteger a los más desvalidos es lo que nos obliga como nación poderosa de involucrarnos en un lugar que no hemos sido llamados, nadie ha hecho una especie de pedido, por favor vengan a rescatarnos, sin embargo, exactamente. Ahora generalmente ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Con esto, así como en Vietnam, esto de ir a ayudar, terminan apoderándose, digamos, de una cantidad de terrenos, obviamente que la única diferencia es que en Vietnam perdieron y tuvieron que retroceder, pero en otros casos hacen una toma, obviamente, de ciertas locaciones que a lo largo de los años, que por muchos de promesas, por ejemplo a Barack Obama, de hacer un retiro de las tropas, cuando ya está todo zanjado, finalmente las deja ahí explotando no solamente sus museos y ciertas riquezas patrióticas, sino también, por supuesto, naturales, que pareciera ser el fin último que los impulsa a ir a un país extranjero. ¿Por qué hay que destruir tanto? ¿Por qué la pregunta no es, hoy el fin es erradicar al personaje en cuestión, efectivamente, y colocar a otros personajes de transición? Porque eso sería mucho más factible que estar esperando que hayan 100.000 muertos, que tiren más encima a Casarín y después intervenir. Sí, pero hay un apoyo en definitiva que está teniendo ese tipo de consecuencias. O sea, no es un apoyo que tú digáis, ¿sabéis qué? Estamos por un... no es el apoyo de la población. No es el apoyo de la población, pues, claro. Claro, el ejército. Pero es casi obviamente que las guerras civiles se da, obviamente tienen el apoyo de la fuerza militar nomás. O sea, es imposible sacarlo porque ellos tienen la fuerza bruta de las armas. Entonces es prácticamente imposible, siquiera aquí nadie puede levantar un dedo, ni siquiera protestar, ni mucho menos llevar esto a un tiempo publicito. Y apareció un tanque, porque hace absolutamente. O te desaparecían y después, obviamente, digamos, para nunca más volver. Ahora, el problema, finalmente, cuando nosotros hacemos un desglose, una vez más sigue siendo el mismo. ¿Por qué deciden intervenir ahora? Ya vamos a ir al meollo final de esto. Pero todo tiene que ver con el problema. ¿Por qué le interesa el Oriente Medio finalmente a Estados Unidos y cada vez que puede se va a meter ahí, siendo que no tiene ni vínculos religiosos, ni costumbres? Obviamente es otro mundo, pero siempre está el petróleo. Atención. The truth is about the Middle East is, had there been no oil there, it would be like Africa. Nobody is threatening to intervene in Africa. The problem is the opposite. We keep asking for people to intervene and stop it. And there's no question that the presence of petroleum throughout the region has sparked great power involvement. Whether that was the specific motivation for the coup or not, I can't tell you, but there's always been this attitude that somehow we could intervene and use force in the region. Finalmente, esa es la única vocación que finalmente los lleva a intervenir en otros países que no tienen ningún vínculo ni nada similar. No es finalmente un acto heroico y valórico de justicia, sino derechamente, y se ha visto después con todos los abusos que llevan a cabo en estos lugares que terminan invadiendo en pro de la libertad y la democracia. ¿Y cuál es el discurso que le dan, por ejemplo, los gringos, los ingleses, a los militares que mandan? Porque ellos no van, ellos se quedan ahí echaditos para atrás y le dicen a los militares: van a ir a ustedes a Siria. ¿A qué? No, a defender la qué. paz. Sí, exactamente. Establecer la paz. Nosotros, claro, como representante mundial de la democracia, vamos a partir, como somos generosos, vamos a repartirlo un poquito donde aquellos lugares donde se han violado los derechos humanos. Y matan a 500 y es como la misión de América e Inglaterra, preservar el orden mundial. Exactamente, y vamos agarrando y todo. Sí. Claro, es ir a por uno de los ejes del mal. Ahora, ¿quién dicta que no son los ejes del mal? Él. Ahora, curiosamente, porque los que más matan personas y los que declaran más guerra, digamos, a gran escala, son ellos, digamos, son el enemigo público número uno de toda la humanidad. Ahora, como dijo este famosísimo analista exopolítico, se refirió a lo siguiente respecto al hecho de que por qué finalmente se estaría involucrado próximamente en Siria Estados Unidos. Esto lo dice Colin Cabell, experto en la política exterior estadounidense, autor del libro Exploring Made in America Democracy. Lo hace por su adicción al petróleo, lo mismo dicho en el documento anterior, y porque ciertas fuerzas dentro de Estados Unidos, ciertas empresas, tienen enormes intereses económicos. Pero por fin hemos llegado al punto donde hay que entender. A ver,
con un mínimo de excusa, siempre buscando armas de destrucción masiva que nunca encuentra. Estados Unidos ha invadido todo el Oriente Medio, que ha logrado tirar obviamente sus tentáculos. Pero hoy día, ¿por qué decide, después de 3 años, actuar sobre Siria por las armas químicas? Podría ser, acompaña la lógica. Sin embargo, es porque Estados Unidos llegó a un punto límite. Si es que no tiene una nueva guerra, se podría ir a las pailas en términos económicos. La deuda de Estados Unidos no da para más. ¿Y cómo ha salvado en cada una de las veces que está en crisis económica? Invadiendo otro país. Los detalles de cómo sería eso a la vuelta de esta breve pausa comercial.